ondas se refuerza un poquito, pero ondas casi nunca se toman ni en los finales ni en los parciales, ¿sí? Vamos a ver si este año llegamos a tomar algo de onda, pero generalmente no es así. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio es uno típico que se toma en muchísimos parciales, y yo tengo particularmente de este ejercicio muchas variantes de ejercicio, por lo tanto, lo vamos a utilizar. Y aparte, en la vida real, estos tipos de ejercicios son muy usados. Y cuando digo ejercicio, digo a que sucede todos los días que vemos este tipo de cuestiones y a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Muy bien, todavía no llegamos al 88 que había, pero ese margen que queda es gente que dejaba conectada el Zoom y se iba a hacer otra cosa. Bueno, tenemos así. Este ejercicio es el siguiente. Dice aquí, se activa sobre un eje de una rueda que pesa 100 newtons una fuerza F horizontal con el propósito que la rueda pueda subir un escalón de 10 centímetros de alto. Si el radio de la rueda es de 30 centímetros, ¿cuál será el valor mínimo de la fuerza para que logre este propósito y el módulo de reacción en el punto A? Bueno, primero vamos a analizar el ejercicio, lo vamos a acompañar de la figura. Entonces, fíjense, este hecho es fundamental, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que saber en este ejercicio es lo siguiente. Dice, se activa en una rueda sobre el eje de una rueda, sobre el eje de una rueda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que se activa una fuerza sobre el eje de una rueda? ¿Sobre el centro? Sobre el eje. Ahí, exactamente. El centro. Muy bien. ¿Qué sucede? Hasta ahora, nosotros habíamos venido utilizando un análisis de fuerzas que están aquí, ¿cómo se llaman? Tangencial. Tangenciales. Muy bien. Acá vamos a ver un concepto en la unidad 8 y unidad 9, digamos, vamos a profundizar, si bien no vamos a ver conocimientos mucho más avanzados con respecto al práctico, en la teoría sí tienen algún tipo de fundamentación o demostración diferente, pero en la práctica lo que vamos a ver es la diferencia que hay sobre aplicar una fuerza en la periferia o en el centro. ¿Mm? Muy bien. Con respecto a eso, sabemos que la fuerza es horizontal, la dibujamos, fuerza F horizontal, y sabemos que tenemos un escalón que mide 10 centímetros. Hasta ahí, todo correcto. Sabemos que el radio mide 30 centímetros, ahora nos piden el valor mínimo de la fuerza para subir este escalón. A ver, ¿qué quiere decir el valor mínimo de la fuerza? ¿Con cuántas fuerzas ya alcanza para subir? ¿Cuál es lo mínimo necesario? Bien. Entonces, ¿eso qué nos permite hacer? Nos permite hacer un planteo. El planteo es justamente lo que nosotros vamos a ver acá. Luego, vamos a meternos en esta pregunta. El módulo de reacción en el punto. ¿Qué es lo que es la reacción en el punto A? Este punto que está acá. La fuerza que se está ejerciendo sobre ese punto.
Mire, justamente es todo lo contrario de lo que usted acaba de decir. Es la fuerza que ese punto hace para resistir la fuerza que hace el otro objeto cuando pasa por ahí. Es la fuerza de reacción. ¿Sí? Esto ustedes ya lo han visto en teoría. Toda fuerza que yo necesito aplicar, si no tiene una fuerza de reacción, no se puede efectuar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que aplicar una fuerza de 100 newton contra una pared, la puedo aplicar. Ahora, si viene alguien y me pone un globo al frente y yo quiero aplicar una fuerza de 100 newton, ¿usted cree que la voy a poder aplicar? ¿Eh? Sí, hasta que se rompa el globo, digamos. No, No, si el supónganse que el globo está como globo, no está puesto contra una pared ni nada. ¿Cómo se va a romper el globo? Yo lo voy a empujar con 100 newton y el globo va a resistir esos 100 newton. No, se va a mover y me va a esquivar, no lo voy a poder presionar con 100 newton. Salvo que yo lo haga de una manera que sí la presión haga que lo resista. ¿Y eso cuál sería? Reducir al mínimo la superficie de aplicación. ¿Para qué? Para que la fuerza efectiva sea aplicable. A ver, prácticamente es lo mismo presionar con 1 kilo sobre llamémosle, sobre un queso, con 1 kilo, ¿con el dedo o con un alfiler? ¿Quién quiere cuál de ustedes cree que va a tener una mayor presión? Pilar. ¿Por qué? Muy bien. Entonces acá justamente lo que estamos analizando, yendo un poquito más allá, es qué fuerza es capaz de resistir o de reaccionar ese punto A. ¿Sí? Ese punto A va a ejercer una fuerza que va a posibilitar que esta rueda suba. ¿Sí? Por eso esta rueda ejerce una fuerza y la fuerza de reacción es la fuerza que hace este punto para soportar esa rueda. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Eso lo tienen que haber visto en la teoría. ¿Preguntas? Eso es fundamental en este ejercicio. ¿Chan? ¿Se quedaron todos mudos? Sí, se entiende, profe. Bueno. Ahora al menos. Bueno, es que es el planteo. Entonces, cuando nosotros hablamos del valor mínimo de la fuerza, como dijo el alumno, estamos hablando de eso, de la fuerza mínima o justa, la fuerza justa que hace falta para cumplir el cometido de subir esa rueda del escalón. Y cuando hablamos de reacción, es el punto que hace ese punto A para soportar el paso de esa rueda. ¿Sí? Y llamamos reacción porque es una reacción a la acción de tratar de subir ese escalón. Bueno, uy, perdón, un segundito. Hoy he amanecido así medio con la voz un poco más tomada, no sé por qué, pero espero que no sea coronavirus. No he salido a ningún lado, he estado aislado, pero no, ya test negativos y todas las historias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a analizar el ejercicio. Tenemos un brazo de palanca P con respecto al punto A. Claro, el punto A es este, ¿sí? Y el brazo de palanca, ¿cuál va a ser? El radio, ¿no? 30 menos El 10. radio, muy bien, porque va a estar tirando desde acá. Entonces, este va a ser el brazo de palanca. Y ahí está la diferencia si analizamos la periferia. Si tiráramos de un punto de la periferia, el brazo de palanca sería
la distancia que hay entre esos dos puntos, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, sí. Entonces, básicamente ese es el planteo que hacemos en el ejercicio. Entonces, si nosotros analizamos, decimos lo siguiente. El radio menos la altura h es la altura del escalón que quiero subir, más digamos, la diagonal de P, digamos, con el punto P, que es el brazo de palanca, que sería esto que estamos diciendo, igual al radio al cuadrado. ¿Cómo sería esto? Si nosotros tomamos una recta acá, fíjense, ahí, a ver si la tengo dibujada abajo. Sí, ahí está, miren. Tenemos el punto P, digamos, el punto 0, tenemos el brazo, tenemos el radio, y tenemos una recta que se llama la normal. ¿Qué es la normal? Es la fuerza resultante que corresponde al peso, a la fuerza que se le aplica. La fuerza de Exactamente. reacción. Siempre que aplicamos una fuerza, aplica una fuerza resultante como reacción de esa fuerza, que digamos que da que me ofrece a mí resistencia real para poder aplicar la fuerza, que sale en el sentido que denominamos normal al punto. Entonces, nosotros analizamos esto. Nosotros tenemos la altura h, que es esta que está acá, que es 10, tenemos el radio, que es 30, entonces este segmento que está acá es R menos H. ¿Sí? Entonces nosotros estamos aplicando esta fuerza acá, y para calcular este, que es el brazo de palanca, que está acá, aplicado según este radio, ¿no? Porque si tenemos si estamos tirando de un punto por acá, si estamos tirando de un punto por acá, bueno, se aplica de diferente manera. ¿Qué sucede? Nosotros, ¿qué es lo que estamos armando? Estamos armando un triángulo, donde el radio es ¿qué? La hipotenusa de ese triángulo. Es la hipotenusa. Entonces, esto es, el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces tenemos un cateto y el otro cateto. Entonces sabemos que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por eso podemos despejar esta palanca que es de P, y la diagonal, que es el radio, digamos, la diagonal esta, es la que me permite a mí calcular este brazo de palanca. Muy bien, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente, el número, ya contamos con ese valor, 0,22 metros es el valor de este segmento, que es el brazo de palanca. Nosotros acá sabemos que la fuerza P son 100 newton. Ahora, si nosotros nos pide el valor mínimo de la fuerza, nosotros sabemos el brazo de palanca, y nosotros sabemos acá cuánto pesa la rueda. ¿Sí? O sea, ¿cuánta fuerza tenemos que hacer para poder romper esa inercia que trae esta masa porque está quieta, teniendo en cuenta que este es el brazo de palanca? Supónganse que si esta rueda sería mucho más grande, ¿sería más fácil o más difícil superar este escalón? Más fácil. Muchísimo más fácil. Muy bien, perfecto. Esto ustedes lo notan, lo habrán visto en la calle todos los días, que ustedes rara vez van a ver un móvil o un app subido a la vereda porque lo estacionaron mal. ¿Sí? Pero por todo lo contrario, ustedes suelen ver estas camionetas RAM que por ahí estacionan y sin darse cuenta queda con una rueda arriba de la vereda. ¿Sí? Y esto es sencillamente porque para el tamaño de la rueda
de una camioneta como una RAM, ese escalón es más o menos como una varilla en el piso para el tamaño de la rueda de un vehículo pequeño. Entonces ahí es donde vemos prácticamente cómo se comporta este análisis que estamos haciendo. ¿Sí? Esto lo habrán visto varias veces ustedes, ¿o no? Sí, aunque también he visto autos que se quedan medio auto en la calle, en la vereda. Sí, 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 subido por alguna cuestión, pero le puedo asegurar que un Volkswagen Up o un Fiat Mobi que se sube arriba del cordón, el conductor se pega un susto bárbaro. Porque poco más que choca contra una pared. ¿Sí? Mientras que el que va adentro de una RAM hace marcha atrás, la rueda se le sube arriba del cordón y él ni se entera que sube arriba del cordón. ¿Sí? O sea, se sube arriba del cordón como si fuese nada. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando analicemos esto, el brazo de palanca. Bueno, como el brazo de palanca es el fundamental para este ejercicio, nosotros vamos a ver cómo calculamos ese valor mínimo de la fuerza. Entonces, tenemos acá, espero que siga entrando gente, ahí vamos a admitir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, digamos, el valor de la fuerza, digamos, cómo actúa con respecto a ese punto A, que es el que vamos a analizar. Entonces, vamos a analizar el momento de torsión de ese eje. Entonces, nosotros vamos a analizar el momento de torsión. ¿Qué es lo que vamos a analizar acá? La sumatoria, ¿sí?, de las fuerzas aplicadas tiene que ser igual a 0. A ver, ¿por qué tiene que ser igual a 0 el momento de torsión aplicado sobre el punto A? Y es Si justamente el lo que yo le momento de estaba diciendo. torsión, si el momento de torsión fuera mayor a 0, la rueda estaría girando, pero no estaría pasando sobre ese punto. El tema es así. Nosotros hacemos este planteo que estamos haciendo ahora, porque nosotros queremos saber cuándo exactamente la fuerza que resiste ese punto A es proporcional o depende pura y exclusivamente del brazo de palanca y de la fuerza. Quiere decir que estamos ante la situación de que justo ese punto está resistiendo toda la fuerza necesaria para que la rueda suba justo. ¿Sí? ¿Sí? Si hubiese más, ¿sí?, no estaríamos buscando el valor mínimo. ¿Sí? O sea, subiría. ¿Se entiende? Nosotros estamos buscando el valor mínimo. ¿Cómo? Por eso Sí, se entiende, por eso lo igualamos a 0, porque es justo la fuerza capaz de resistir para subir esa rueda. Es el planteo que hacemos. En este caso, nosotros le damos la facilidad de decir cuál es el valor mínimo, porque acá, al decir cuál es el valor mínimo, ustedes van a poder directamente hacer el planteo. Probablemente en un ejercicio de parcial no pregunte cuál es el valor mínimo, pero ustedes lo tengan que plantear lo mismo para poder encontrar los resultados. ¿Se entiende, no? Generalmente, nosotros cuando hacemos planteos para resolver estos ejercicios, hacemos esto, lo llevamos a puntos críticos que se llaman el valor mínimo para cruzar una determinada barrera, el valor máximo, o el valor nulo, o cuando las fuerzas se anulan, en este caso es cuando las fuerzas se anulan. Bien, entonces, nosotros sabemos que el brazo de palanca menos la fuerza por digamos así, el diferencial entre la altura y el radio, van a ser el 0 para esto, o sea, va a ser la fuerza justa para resistir a esa rueda. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo esté tirando de acá, la fuerza aplicada acá al centro, ¿qué va a suceder? Yo voy a estar tirando de acá y voy a hacer
que esta fuerza, ¿sí?, sea justo la fuerza que esto está haciendo para que esto no suba. ¿Sí? Porque ¿qué sucede? Está bien, este brazo de palanca puede actuar positivamente o negativamente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si yo no hago la fuerza suficiente, desde acá, este brazo de palanca va a impedir que esta rueda suba. ¿Sí? Porque este brazo de palanca es sobre el punto A. Ahora, cuando yo tiro de acá, la fuerza o la palanca que realmente me va a hacer subir esto es este valor que está acá. Mientras más grande sea este valor, mientras más grande sea el radio, como dijimos recién, más fuerza voy a estar haciendo y más diferencia va a haber contra este brazo de palanca. ¿Sí? Y lo vemos acá en la fórmula. ¿Sí? El peso, que es lo que está impidiendo que esto suba, fíjense, el peso está impidiendo que esta rueda suba. Y está multiplicada por su brazo de palanca, que es este, que está ejerciendo para impedir que la rueda suba. Ahora, ¿qué fuerza está actuando a favor? En el mismo eje de punto de torsión. Esta está tirando para que suba por este valor de brazo de palanca, llamémosle así. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? A ver, en el chat hay gente que pregunta. Ah, no, hay gente que está dando presente ya. Ah, la miércoles, se están yendo temprano. No. El presente ya se le vamos a decir a partir de cuándo vale. Bueno. Profe, una consulta. ¿Qué Sí. convención de signo utilizó para, por ejemplo, usó horario positivo o horario negativo, el giro? Que Bien, hace la acá aumenta. lo que estamos entendiendo, digamos, acá puedo usar cualquier convención de signo, digamos, ¿no? Porque es directa y son fuerzas que actúan en sentido contrario, digamos, ¿no? El peso resiste el movimiento y la otra fuerza es la fuerza que ejerce esta F, digamos, de 100 newton. No, 100 newton de peso. La fuerza es lo que estamos diciendo es pura y exclusivamente que la fuerza actúa para un lado y el peso es lo que resiste esa fuerza. ¿Sí? Independientemente de cómo lo haga. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? ¿Por qué le digo esto? Esto es porque en el momento cero, ¿esto cómo sería? Esto sería que el brazo de palanca de P por P tiene que ser igual a la fuerza F por su brazo de palanca. Cuando esto es cero, se elimina totalmente la resistencia, porque ya no hay forma de que la rueda se mantenga quieta, digamos, porque está eliminando el brazo de palanca. Apenas la fuerza F supera eso, la rueda se queda arriba del escalón. Entonces, acá, ¿qué es lo que es? Acá nosotros pusimos, en realidad, esta sumatoria es porque esto, en realidad, lo igualamos, que las dos fuerzas son iguales. Entonces, como la fuerza de acción y reacción son iguales, quiere decir que justo tiene la fuerza necesaria para reaccionar contra ese punto. Acá lo que hicimos fue pasar esta fuerza para acá, y por eso decimos que la sumatoria de los brazos de torsión, estos que están acá, son los que están actuando contra el punto A, ¿no? O sea, tengan en cuenta esto, ¿no? Este es el punto A, y el brazo de torsión que actúa sobre el punto A de la fuerza F es este, y la palanca, digamos, y el DP es el del peso, ¿sí? Es pura y exclusivamente lo que estamos poniendo acá. Sí, eso lo entendí. O sea, estamos todos tomando digamos, los Si momentos en usted lo base quiere al punto plantear al A. revés, lo puede plantear al revés y va a ver que el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿no? Fíjese, vamos a seguir avanzando.
Entonces, ¿qué sucede? Nosotros reemplazamos y nos da una fuerza de 112 newton, ¿no? 112 newton. Acá, lo que tenemos en cuenta, fíjense, el brazo de palanca, uno de los brazos de palanca, que estamos considerando, al ser un poquito más grande, la fuerza tiene que ser un poquito más grande para igualarla, ¿sí? Si nosotros vamos a ese análisis. Supongamos que nosotros planteáramos este ejercicio y dijésemos lo siguiente. Lo planteáramos al revés, ¿sí? Pusiéramos los signos al revés. Entonces pusiéramos la fuerza que aplicamos menos el peso. ¿Qué me daría esto? Me daría menos 112 newton. ¿No? Sí. No, porque si despejamos para el otro lado no daría positivo igual. Bueno, pero espere. Sí, pero fíjese lo que pasa. Que si yo hago esta diferencia y planteo la convención de signo al revés, para hacer convención de signo al revés, nada más, no despejarlo al revés. Si yo despejo al revés me daba lo mismo, que es lo que yo decía antes. Acá estoy despejando de esta forma, pero supongamos que yo lo hago y uso convención de signo en vez de despejarlo, como sería lo que estamos planteando acá. ¿Qué sucede? Sucede que si yo lo hago al revés, me voy al gráfico, y yo planteo que si usted me está diciendo que el planteo lo estamos haciendo al revés, quiere decir que estamos tomando como la fuerza que sale de este punto, supóngase que dice menos 112 newton. ¿Qué sucede? Yo para tener menos 112 newton tendría que hacer ¿qué dentro de este gráfico para poder representarlo? Tendría que dibujar el escalón de este lado y la fuerza que vaya para este lado. Claro, la fuerza El sería ejercicio es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. La diferencia está en que en el concepto, nada más. ¿Sí? Por eso es que si yo hago convención de signo, las fuerzas que van para acá son fuerzas positivas, las que van para la izquierda son negativas, pongo mi punto cero, como dice acá, o central en el medio, bueno, yo lo dibujo al revés y el resultado del ejercicio va a ser el mismo. ¿Sí? Nada más que yendo para el otro lado. ¿Sí? Pero eso me lo tiene que poner en el ejercicio, ¿no es cierto? O sea, me lo tiene que explicar. Tiene un parcial. Ah, no, que haga el parcial. No, ¿quién es esta persona? Bueno, si tiene un parcial, por supuesto. Bueno, sigamos. Entonces, ahí se entendió, digamos, esto depende, como ya les dije en todas las clases, va a depender mucho de lo que ustedes me escriban en la hoja. O sea, ustedes me ponen un resultado negativo, yo puedo ver y puedo saber que si ustedes hacen bien las convenciones, yo capaz que le subo las notas y le hago valer el ejercicio. Ahora, si a usted por casualidad le da bien el ejercicio y yo después veo que usted no lo planteó bien, yo no le voy a poner bien el ejercicio. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, nosotros ahora ya sabemos la fuerza mínima que se necesita. Entonces, ¿qué sucede? Esa fuerza F, digamos, como todos sabemos ya en este ejercicio, cuando uno hace una fuerza y hay componentes, porque tenemos dos componentes, tenemos el peso y tenemos la fuerza, nosotros tenemos que hacer un análisis. Acá sabemos cuál vendría a ser el punto de equilibrio, digamos, el punto en el cual se igualan la fuerza. Esa condición es la que ya sabemos.
Entonces ahora vamos a buscar las componentes en NA, digamos, en el punto que estamos analizando, para calcular esa condición de equilibrio, digamos, ¿qué se tiene que dar? Entonces nosotros calculamos, ponemos las fuerzas, igualamos, y decimos que la fuerza menos la normal del punto A por el coseno de θ tienen que ser igual a 0. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? ¿Alguien no entiende esto? Bueno, parece que todo el mundo lo entiende, entonces ahí. ¿Qué sucede? Tenemos acá lo siguiente. Nosotros ya sabemos que esta fuerza en el equilibrio es 112, o sea, justo la fuerza que yo tengo que hacer para romper ese punto y que pase la rueda. Ahora, si yo digo que esa fuerza que viene calculada de acá responde a la normal por el coseno de θ, bueno, yo ya me voy imaginando cómo es esa fuerza. Ahora, en I, para ver la otra componente, ¿qué va a suceder? Va a actuar el peso. Y el peso va a estar en función de la normal por el seno de θ. Acá, como ustedes ven, si yo tomo ya en FI y tomo en FX, la fuerza va a favor de X, o sea, va a la derecha. Vamos a dibujarla. La fuerza va a la derecha, para allá. Por lo tanto, es una fuerza positiva. Y el peso va para abajo, por lo tanto, si yo hago convención de signos, acá sí, porque estoy sumando la fuerza por componentes, acá sí me va a influir, es negativa. ¿Sí? Entonces, yo resuelvo y me queda que la normal por el coseno de θ por 112 newton es una componente, la normal por el seno de θ igual a 100 newton es la otra componente. Entonces, nosotros si nos basamos en ese planteo, nosotros podemos operar esas dos expresiones. La operamos y encontramos lo siguiente. Encontramos que la tangente de θ es 0,84. Por lo tanto, θ es 41,8 grados. ¿Qué me significa esto? Fíjense, esto me significa lo siguiente. Que cuando encontremos, vamos a buscar el módulo de la reacción, significa que esta normal sale con 48 grados. ¿48 era? Bueno, no me acuerdo. Bueno, después lo vemos. Con respecto a la fuerza que está actuando para subir al punto. Fíjense, si nosotros analizamos ese punto A, 41,8 grados, el ángulo θ. Bueno, nosotros teniendo en cuenta ese ángulo que acabamos de calcular, valiéndonos de qué? Valiéndonos de la fuerza de equilibrio, sabiendo que la suma de las fuerzas en esos puntos van a ser iguales a 0, despejamos dos expresiones que nos permiten, si las operamos entre sí, encontrar el valor del ángulo resultante de esa fuerza aplicada sobre ese punto NA. ¿Qué sucede? Si nosotros sabemos cuál es el punto, por ejemplo, en este caso la fuerza, que es esta que está acá, nosotros podemos aplicar ese ángulo, ¿sí? Entonces, nosotros aplicamos el ángulo y decimos, la normal por el coseno de 41,8, que es igual a 112 newton en el equilibrio, la fuerza que resiste ese punto A, la normal de ese punto A, es 150 newton. ¿Sí?
¿Estamos? Perdón, ese es otro. Acá es donde viene la comprensión del ejercicio para que ustedes lo pueden resolver con cualquier otro. ¿Sí? Entonces, como ven, la fuerza que resiste ese punto no es solamente, o sea, la reacción que hace ese punto contra la acción de la fuerza no es solamente el resultado de la fuerza que aplicamos, porque la fuerza que aplicamos ahí son 112 newton, pero en realidad también está resistiendo el peso. Por lo tanto, yo estoy haciendo 112 newton de fuerza en el punto. Vamos a volver para que ustedes lo vean. Yo estoy haciendo 112 newton de fuerza para acá, desde este punto, así. Eso lo está resistiendo este punto, pero además está resistiendo la fuerza que ejerce para abajo el peso. La componente de eso es una fuerza que si estos dos brazos fuesen iguales, 0,22, 0,22, estaría 45 grados, no 41,8, pero salen desde el eje y forman una componente de mayor módulo, porque resisten las dos fuerzas. ¿Se entiende o no? ¿Preguntas? Bueno, ¿todo el mundo entendió correctamente esto? ¿Algún sí, no? Yo tengo una duda, pero Muy bien. ¿por qué considera a la normal como la reacción en el punto? Eso es una duda más teórica, creo. Que estoy medio- Es teórico, pero no Sí. importa. Ahí se lo vamos a responder. Se lo voy a responder desde el punto de vista práctico, que fue lo que Sí, dije sí. al principio de de la resolución del ejercicio. Si yo tengo una mesa acá, la estamos viendo en el corte, ¿sí? Y aplico una fuerza, ¿sí? Esta fuerza F, ¿qué tiene que suceder para que esta fuerza sea aplicada realmente? Y que la mesa tenga una reacción, digamos, a esa fuerza. Claro, resista Igual y con una opuesta, o fuerza sea, igual para este lado, claro, ¿sí? opuesta, digamos. Opuesta, ¿sí? Como en este caso la normal es con respecto al eje terrestre, digamos, sale en este sentido. Sí. ¿Ah? Sale en el sentido contrario a la fuerza de gravedad. ¿Qué sucede? En realidad, acá estaría pasando exactamente lo mismo en este ejercicio. Lo que sucede es que la fuerza gravitacional está a su vez sometida a otra fuerza. Por eso estudiamos las componentes. Por eso, en este caso, la normal no sale a 90 grados. ¿Sí? Sí. Y sí, ahora entiendo. Por eso Muy bien. sacamos el ángulo de la normal. Por eso sacamos el ángulo de la normal y de esa Claro. manera encontramos el valor real que está soportando ese punto. Bien. ¿Alguna pregunta más? Profe, consulta. Esa sería la cupla, digamos, que reacciona, digamos, sería otra fuerza que reacciona. Sería, sí, Claro. Esa es la fuerza de reacción. perfecto. Gracias. Bien. Eso también lo vamos a ver en los ejercicios que hagamos de estática, cuando veamos, que eso va a ser la próxima clase, que vamos a ver ya equilibrio de elementos, vamos a ver bastante más cosas, vamos a analizarlo un poquito más en profundidad. ¿Sí? Hoy vamos a ver algo también de eso, pero no tan en profundidad. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí. Muy Sí, bien. sí.
Sí, sí. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio, y el siguiente ejercicio lo voy a hacer que lo lea alguien porque ya hablé mucho hoy. ¿Algún voluntario que lea el ejercicio? Yo lo leo, Ya que profe. nadie pide. ¿Leo, profe? Adelante. Un cuerpo de 2000 newtons está suspendido soportado por una barra de 400 newtons de peso y una cuerda liviana, sujetos ambos en la pared. Calcular las fuerzas A reactivas en P, que hace la barra, y B, S, que realiza la cuerda. Los datos son PO 3 metros, PB 2,25 y PC 1,50. Muy bien. Entonces, acá vamos de vuelta con la interpretación, que es muy importante para todos los ejercicios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ya estamos hablando de un cuerpo, no importa, tiene 2000 newton, y estamos viendo que está suspendido en equilibrio. ¿Sí? Es que justamente lo que le mencionaba recién. Soportado por una barra de 400 newton. Ya no está soportado por un cable de masa despreciable, ¿no? Está soportado por una barra de 400 newton. ¿Sí? Y una cuerda liviana. Esta sí es de masa despreciable. Sujeto ambos a la pared. Perfecto. Hasta ahí se imaginan ustedes cómo es el ejercicio. Ahora lo vamos a ver. Ese es el ejercicio. ¿Sí? Tenemos la barra de 400 newton, la cuerda liviana y la masa colgando. Acá parte del ángulo 50 grados, 50 grados. Estos son, ¿cómo son estos dos ángulos? Congruente. ¿Complementarios? Error, error. ¿Qué quiere decir ¿Alterno interno? complementario? ¿Cómo? Alterno interno. Alternos internos, lo cual quiere decir que si yo le hubiera dado solamente 50 acá, ustedes ya tendrían que haber sabido que acá hay 50 también. ¿Sí? Complementarios son los 40 para formar los 90 grados. Exactamente, exactamente. Complementarios son los 40 para formar 90 y suplementarios serían los que faltan para llegar a 180. Todos esos conceptos tienen que estar claros porque si no, hacemos agua. Muy bien. Perfecto. Entonces acá tenemos el planteo del ejercicio. Tenemos punto P, punto PO, 3 metros. 3 metros. Aquí. Punto PB, 2 metros 25. Aquí. Punto PC. ¿Qué será el PC? 1,50. ¿Qué será el PC acá? Centro de masa. Y es la Muy mitad bien. del largo de la barra. Muy bien, muy bien. El centro de masa, porque esta es una barra, esta barra es regular. Si por ahí dice que tiene una barra regular, el centro de masa PC no se lo van a dar. Usted solo va a saber que está en la mitad. Si le dice que la masa es una barra irregular, va a tener que decirle el centro de masa. En este caso, se los dice porque es un ejercicio que yo lo utilizo para explicar, ¿no es cierto? Y está en la guía. Por lo tanto, las variantes acá son, si dice soporta una barra regular, no va a decir este dato. Ustedes solos van a saber que el centro de gravedad de esa barra está en el centro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es regular. Si fuese irregular, probablemente de esta barra, supongamos que sea de 3 metros, podría estar a los 1,20 por acá.
el centro de masa. ¿Y eso qué significaría? Si el centro de masa está en 1,20 y la masa mide 1,50, ¿qué significa? Que es irregular la barra, digamos, que pesa más. Claro, la barra significa que esta barra, supongamos que esta es la barra, ¿sí? Para que tenga el centro de masa más abajo, llamémosle así, tendría que ser así la barra. ¿Sí? Más gruesa abajo y más fina arriba. Entonces baja el centro de masa. ¿Se entiende? Profe, consulta, esto sería una palanca de primer género, ¿no? ¿Puede ser? En este caso, una parte de esta es palanca de primer género, pero fíjese que tiene acá un tensor, ¿no? Tiene un punto de reacción. ¿Sí? Bien, gracias. Y ahora vamos a ver cómo es el ejercicio. Fíjense. Nosotros, entonces, ya hemos planteado el ejercicio. Ahora vamos a lo que nos pide. Las fuerzas reactivas en el punto P. ¿Qué quiere decir la fuerza reactiva en el punto P? Acá. ¿Alguien que lo explique? Es el punto de apoyo. Sí, es el punto de apoyo. Entonces, ¿No quiere decir que tenemos que calcular todas las fuerzas que se aplican en ese punto? exactamente. Tiene que calcular, en este caso que esté en un ángulo, ¿qué tendrá que calcular? En el momento de torsión. Y además tiene que calcular las dos componentes, ¿sí? En Y y en X. ¿Sí? Independientemente del método que utilice para calcularlo, ¿no? Eso es lo que quiere decir ahí. Vamos entonces con la resolución. ¿Qué sucede? De vuelta, aplicamos el mismo concepto. Esta barra está en equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el momento de torsión en el punto P es 0. ¿Sí? Esto atendiendo a toda la explicación que hice el punto A del ejercicio anterior. ¿Se entiende? Sí. Hacemos el mismo planteo, pero ¿qué va a suceder acá? Acá sucede lo siguiente. Fíjense, acá ya aplicamos, hacemos fórmula aplicada ya, ¿no? O sea, en el anterior se hizo todo el desarrollo, se le explicó de dónde salía el seno, por qué el coseno, pero acá ya directamente aplicamos la fórmula. Si se entendió bien el ejercicio anterior, que es lo que estamos aplicando, este ejercicio sale solo. Si no, bueno, vamos a tener que charlar un poquito más. ¿Qué sucede? Primero, tenemos primero una fuerza de tensión 1 que actúa sobre 2,25 metros por el seno de 50. ¿Cuál será esa? ¿Y el punto B? De acuerdo. La cuerda, muy bien. Vamos a ver si lo marco. Se los voy a marcar acá, los voy a ir marcando para que ustedes lo vean. Lo vamos a marcar violeta. Este, que está acá. ¿Sí? Ese, estamos hablando de este. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, este punto, PB, 1,5 por el coseno de 50. ¿Cuál es? El centro de masa. Lo vamos a marcar también. El centro de masa, acá. Ahí. Este corresponde acá. Y el último, ya sabemos que corresponde, porque el último punto que queda, lo vamos a marcar con verde.
Ahí. Entonces, acá ya armamos el mismo esquema que recién. Tomamos las fuerzas que actúan en un sentido y en el otro para hacer el equilibrio, y lo que decimos es lo siguiente. Acá no es que tomamos una convención, sino que decimos, en este caso, decimos lo siguiente. Tenemos, como el punto está acá abajo y esto está acá arriba, el peso lo tenemos en un sentido. Todavía no le ponemos signo, si quieren, lo manejamos primero así. El peso actúa en un sentido, para abajo. Y la tensión 2, que es por 3 metros, ¿cuál será la tensión 2? Que son 3 metros. El extremo donde está colgado la barra. Exactamente. Esa que resiste también es negativo. O sea, tenemos el peso de esta barra, el peso de esto, los dos están en el mismo sentido. Todavía no sabemos, no le pongamos signo. Y después tenemos una tensión que resiste todo eso. ¿Cuál es? Esta. ¿Sí? Que va en el otro sentido. ¿Estamos? ¿Eso se entiende o no? Sí, sí. Bien. Muy bien. Todas esas fuerzas están actuando sobre este punto. ¿Qué sucede? Nosotros hacemos este planteo y decimos, bueno, el peso por convención, acá sí lo tomamos como negativo. Pues bien, si al peso lo tomo como negativo, esta fuerza de tensión 2, que es la que está soportando a este elemento que está colgando acá, también va a ser negativa, porque es igual. Está el peso de esto. Este es el peso de la barra y este es el peso de esta masa. ¿Sí? Ahora, vamos de nuevo. Agarramos este punto que está resistiendo todo esto. Este sería como el punto como la tensión que soporta toda esta palanca para abajo. La calculamos. Muy simple de calcular. Nos dice que la tensión 1 es igual a 2.466,5 newton. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta cuerda que está acá, liviana, está haciendo una fuerza. ¿Dónde está el...? Acá está la pluma. Acá, en este sentido. Así. Está haciendo una fuerza de 2.466 newton. En este caso, la está haciendo para allá. ¿Sí? Yo estoy calculando esa fuerza. 2.466 newton. ¿Para qué? Para soportar esto. Muy bien. Hasta ahí tenemos esa tensión que soporta todo esto. Ahora me pregunta, fuerza reactiva sobre el punto P. Tengamos en cuenta eso. Ahora analizamos. La tensión 1, como les dije, se lo puse ahí va para allá. La tensión 2, el peso. La reacción, fíjense el punto R la fuerza de reacción vertical, ¿cómo es? ¿Sí? Va para arriba. Positiva. Positiva, soporta estas dos. Y esta fuerza que está acá, positiva, soporta esta fuerza. ¿Estamos? Entonces, Sí. sabiendo eso, a ver, hay 28 comentarios, ¿serán todos presentes? Sí, hay gente. Bueno, una vez que nosotros tenemos ese planteo, teniendo en mente esto, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que
La sumatoria de las fuerzas Fx, esta que van a hacer reacción sobre acá, son iguales a T1, la tensión esta, por el coseno de 180, porque son en ese sentido, más la fuerza de reacción horizontal, esta que está acá, tiene que ser igual a 0. Lo que le digo, ¿no? Esta fuerza soporta esta. ¿Hasta ahí todos claros? ¿El ángulo de dónde salió, profe? El ángulo sale de que están aplicadas exactamente en el sentido contrario. Son exactamente inversas en este caso, ¿no? Fíjense, la tensión 1 se aplica si uno pone un punto central, una está para allá y la otra está para este lado. Así, desde un punto central. Estos son 180 grados. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Es lo Una va para mismo, profe, es lo mismo si pongo menos T1 más RH igual a 0. Es lo mismo, exactamente igual Bien. y va a la misma situación que les comenté en el ejercicio anterior. La única diferencia que en este caso, al tratarse de un ejercicio de estática que está puesto sobre una pared, digamos, tendríamos que hacerlo todo simétrico al revés, ¿no? Eso ya se le complicaría un poco más que la rueda, digamos. Pero en concepto es lo mismo. Y tomamos esta convención y decimos lo siguiente. Eso en Fx. Como vemos, la fuerza es la misma porque hay una sola fuerza acá. ¿Sí? Es la misma. En este caso es fácil. Ahora hacemos la convención, hacemos el análisis del punto I. La reacción, esta, ya no va a ser tan fácil, sino que está opuesta a estas dos, a la del peso y la de tensión, estas dos. Y la igualamos a 0. ¿Por qué? Porque la sumatoria de esas fuerzas son iguales a 0. Me da 2400 newton. Bueno, acá tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? La pregunta del millón. Esto da para que ustedes lo resuelvan y después veamos preguntas o lo que sea. Digamos. Esto es muy simple, digamos. Pero, ¿qué sucede? Ustedes tienen que hacer todo este análisis en los ejercicios que se planteen. Si ustedes no hacen el análisis puntual, se van a empezar a confundir con los signos, No, acá el análisis es puntual, el planteo. Si yo digo que RB es positivo, estas dos fuerzas actúan en sentido contrario a 180 grados, fíjense. Acá y acá. Simple. No es que, bueno, que esta es positiva, no. Una va para un lado, la otra va para el otro, y para el ejercicio se comportan de esas maneras. ¿Sí? En este caso ambas es fácil, porque ambas reacciones son positivas desde el punto de vista del análisis, porque están en el punto P. Este punto de aplicación P, positivo las reacciones. ¿Sí? Distinto sería el caso que la barra colgara para abajo. ¿No? Ahí ya veríamos un pequeño cambio, no muy difícil, pero un pequeño cambio. Bueno, ese planteo me permite a mí saber las componentes reactivas que hacen sobre la barra aplicada en el punto P. Bien, ¿el razonamiento está entendido? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Bueno, entonces, como el razonamiento está entendido, y es lo que pretende este ejercicio, vamos con el último puntito que estaba viendo si en esta presentación estaba presentado o no. Bueno, acá dice, y la fuerza S que realiza la cuerda. La cuerda P reactiva que hace la barra.
Acá siempre me olvido de poner cuál es la fuerza que estoy, esta creo que es. ¿La cuerda no Bueno, es T1, profe? sí, pero no sé si en este ejercicio yo le había puesto un S en algún momento para ver la fuerza que hace la tensión esta. Pero bueno, en este, la fuerza que realiza, si la cuerda es S, sí, la fuerza S. Si ustedes tienen que graficar la fuerza S que realiza esta cuerda, ¿cuál es? En un diagrama de cuerpo libre, Claro. ¿Cómo está y acá? claro, este 1 menos T2, el peso de la barra, y no sé si algo más. ¿No es? La fuerza uno es igual a la... Ahí hasta la tenés. Acuérdense esto, ¿no? Esto es lo que les dije recién con respecto a el análisis de la fuerza que realiza alguien, ¿no? Esta es la tensión. Ah, estoy con borrador, por eso no estoy graficando nada. Esto es conceptual, bueno. Si yo aplico una fuerza para allá, la reacción, esta es la fuerza que realiza alguien. F. La reacción que se produce en ese punto, ¿para qué lado va? Contrario a la fuerza. Exacto, así. Qué chueca, pero bueno. Es horizontal, no con este ángulo, ¿no? Así. Ahora, cuando se complica un poco más, en la tensión, si la tensión tiene este sentido, la fuerza que hace la cuerda, ¿cómo es? Para el otro lado, igual. Para el otro lado. ¿Sí? Porque si no hiciese esa fuerza, la cuerda se corta. ¿Estamos? Es un poco complicado de entender, digamos, para este caso. Pero si uno lo analiza desde este punto de vista, se entiende perfectamente. La cuerda, si yo hago tensión, tiro con un tornillo de acá, haciendo fuerza, si esto no se mueve, llega un momento que la cuerda, ¡pum!, se corta. Ya no es más no soporta más esa fuerza. Y se corta. ¿Se entendió? O sea que el B sería los 2466 newton, esa sería la respuesta, porque está en equilibrio y hace la misma fuerza por el otro lado. Negativa sería. Negativa. Para este caso en particular, tiene que tener en cuenta que va en sentido contrario. ¿No? Claro. Entonces, eso me lo tiene que dejar expresado de alguna forma. De todas maneras, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Los ejercicios no van a ser todos iguales a este, y por lo general van a tener no solo una tensión, van a tener más de una. Y supongan que tengan otra tensión por acá, o algo por el estilo, y ahí es donde realmente adquiere valor esta pregunta, donde se pide la tensión del sistema para un lado. Bueno, ahí es donde van a tener que calcular. Acá es muy simple, pero es solamente los efectos de entender el razonamiento del ejercicio. ¿Sí? Estos ejercicios me pueden preguntar al mail, siempre acuérdense de mandarme el mail poniendo física 1 en mayúscula. Así lo puedo ver y responder. Bueno, veamos la hora.
Bueno, todavía tenemos 8 minutos. Muy bien. Vamos. Tenemos lo siguiente. Fíjense ahora. Puntos de apoyo. Este ejercicio es un ejercicio muy fácil, pero muy lindo para pensar y que ustedes luego lo analicen, ¿sí? Lo analicen no solo para acordarse cómo se resuelve, sino para que ustedes mismos entiendan las variantes que puede haber sobre este tipo de ejercicio. Bueno, primero que nada dice calcular las reacciones en los puntos de apoyo de la viga simplemente apoyada con las cargas indicadas. Bueno, perfecto. Este punto que está acá, que estoy marcando, es un punto fijo, fijado a la pared. Este que está acá es un punto móvil. ¿Estamos? Eso para que tengan en cuenta cómo se grafica. Punto fijo a tierra y punto móvil con un círculo. Quiere decir que se mueve. Muy bien. Entonces, ¿qué calculamos? Calculamos los puntos de apoyo. Primero que nada vamos a calcular el punto de apoyo en A. Acá hacemos exactamente lo mismo que en todos los ejercicios, nada más que un poco más complicado. ¿Y cómo es este punto más complicado? Y la fuerza 1 por 1 metro. 1 metro porque es la distancia. La fuerza 2 por otro metro. La fuerza 3 por 1 metro por 4,5. Ah, porque está medido al revés. Y la fuerza de reacción por 6 metros, que es la barra. ¿Cómo actúan en sentido contrario? Una es positiva, las otras negativas, ¿no? Siempre de la misma manera. Como me pide calcular la reacción, a la reacción le pongo positiva. ¿Qué sucede? Y además porque las fuerzas estas vienen para abajo, ¿no? O sea, tienen sentido para abajo. Fíjense que acá la única particularidad que tenemos es esta. ¿Por qué aplicamos el seno de un ángulo acá? Porque esa fuerza no Porque se es fuerza aplica perpendicular. perpendicular a la barra. Excelente, acá está esta fuerza que tenemos acá, no se aplica perpendicular a la barra, por lo tanto, tenemos que analizarla. Muy bien, entonces borramos eso porque ya quedó claro. Después de este planteo, nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos todos los valores que conocemos, igualamos a 0 y planteamos lo siguiente. La reacción en el punto B es de 1185,6 newton. ¿Estamos? En este punto. F1, F2, F3. Che, pero acá hay un F4. ¿Qué pasó con esa? ¿Por qué no le pusimos? Porque es paralela, no actúa ahí. Muy bien. Esta fuerza no actúa para el análisis en las fuerzas en I, llamémosle así. ¿Estamos? Muy bien. Entonces continúa. Después vamos a hacer el análisis de la fuerza en X. O sea, esto es todo en Y. O sea, en este eje. Qué feo el eje, ¿no? Bueno, el eje vertical. Ahí está. Bueno, pasamos a la otra y vamos a hacer el análisis de F en X. Acá tenemos F3 por el coseno de 215. Uy, ¿por qué 215? Bueno, después vemos. Más F4 más R reacción AX. Igual a 0. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí. Bueno, ¿qué sucede acá? Calculamos. Bueno,
¿Por qué coseno de 215? Porque toma todo el otro ángulo de apertura hasta que X sea negativo, vendría a ser la fuerza para el lado negativo de X. Perfecto, perfecto, porque la fuerza esta, la 4, va para allá, así, y desde acá, desde este horizontal, dando toda esta vuelta hasta acá, son 215 grados. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, calculamos esto y nos dice que la reacción en el punto A, X, son 346,8 newton. ¿Sí? Nosotros hacemos la sumatoria en I, después del cálculo que hicimos, y la reacción en I nos queda 2117,40. ¿Qué sucede acá? Fíjense, vamos a volver para atrás, vamos a volver. Acá calculamos una reacción en base a todas estas fuerzas, pura y exclusivamente, tomando en cuenta B, el punto B de reacción, este que está acá. ¿Sí? El que soporta ese punto. Este que está acá, estamos tomando la reacción en el punto A. ¿Sí? ¿Cómo? Este punto es fijo, resiste tanto horizontal como vertical. Este punto es móvil, no resiste el horizontal, se mueve. ¿Estamos? Por eso acá no calculamos su componente en X. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. Punto fijo, resiste X y resiste Y. Punto móvil, solamente resiste lo vertical. Lo de la gravedad, porque apoya para que no se caiga. Pero cuando tiro para allá, como es móvil, se estira. Bien. Calculamos la componente y me queda de esta forma. ¿Ahí estamos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Muy bien. Chan, acaba el tema. Preguntas. Uy, miren, 2:59. Qué bien, terminó justo. Profe, yo tengo una duda. Diga nomás. Las fuerzas de reacción en los puntos A y B verticales, ¿cuándo se aplican en A y cuándo en B? O sea, ¿cuál es la distribución de la fuerza de reacción? Eso me perdí en el... ¿Cuál es la distribución? A ver, Pero digamos, ¿cómo fuerza sería? 1 va a tener una fuerza de reacción en A. La Sí, fuerza 2 también va a tener una fuerza de reacción en A. ¿También sí, van a tener fuerza de reacción en B? claro. Porque acá está justamente, mire, acá está poniendo 1 metro, 2 metros, 3. ¿Sí? Y eso es con respecto al punto. ¿Ah? Eso es con Bien, respecto al punto. Fíjese de este lado. Directamente, ¿qué toma? La reacción en I, porque es el claro, peso. está bien, gracias. O sea, quedó claro la pregunta del alumno, ¿no? Para I analizamos una cosa, para X analizamos otra, y en los dos casos quedan distribuidos de por sí, por las distancias, o por la aplicación del punto del peso, en el caso de I. Claro, o sea, se analizarían para cada reacción todas las fuerzas del sistema. Por Igual, digamos. supuesto, sí. Bien, sí, Salvo que sí. queden neutralizadas, como es el caso del punto F4, porque es móvil, no hace ninguna Claro, reacción. claro, claro. Bien, más preguntas, me gustan las preguntas, te dan la pauta de que están atendiendo. Profe, ¿me repite la consigna del centro de masa del ejercicio anterior? ¿El de la barra? ¿Cómo no? Este. Sí.
A ver, ¿qué consigna? Ah, Sí, sí. esto. Si la barra es regular o no. Sí, si la barra es irregular, nos va a dar el centro de masa como dato. Claro, porque supóngase que usted tiene una barra que es así. Y de acá cuelga lo que quiere colgar. Esta barra no tiene centro de masa en el medio, lo tiene por acá más o menos. Y ustedes no lo van a poder calcular. ¿Sí? Si la barra es regular, o sea, es solo una línea, y el centro de masa está en la mitad justa. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, ya pusieron todos los presentes. Bien, acá alguien me puso no, profe. Sí, profe. Supongo que no puso todos los presentes. Bueno, si no hay más preguntas, antes de salir ponen todos los presentes. Le agradezco por la atención. Y bueno, espero ya para esta semana, yendo al sábado, ya tener todos los resultados de los parciales. Así ya se van preparando para el segundo parcial. Muy bien. Sí. El día del parcial teórico, ¿vamos a tener una clase de consulta, simulacro, algo así? Nosotros vamos a tener una clase como el otro día, igual. Como va a ser un poquito más larga, vamos a hacer un simulacro y después vamos a dar la clase. De 10. Muy bien.